Esdras, capítulo 3. Oremos. Padre amado, por favor, guárdanos, Señor, y bendícenos, y ahora enséñanos tu palabra, que nos muestre el camino, porque tú, oh Dios, eres el camino, la verdad y la vida. Por favor, oh Dios, acompáñanos en el estudio de tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Al llegar el séptimo mes, los israelitas se habían instalado en sus ciudades y el pueblo se reunió como uno solo en Jerusalén. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, y sacerdotes que estaban con él, junto con Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus parientes, empezaron a construir el altar del Dios de Israel para sacrificar en él holocaustos, según las instrucciones de la ley de Moisés, el hombre de Dios. Aunque tenían miedo de los habitantes del lugar, levantaron el altar sobre sus cimientos originales y sacrificaron en él holocaustos al Señor, tanto en la mañana como en la tarde. Y observaban la fiesta de los tabernáculos, tal y como exigía la ley, sacrificando el número especificado de holocaustos cada día. Después presentaron también los holocaustos diarios y las ofrendas de la luna nueva, así como los de todas las fiestas anuales del Señor y de los que traían ofrendas voluntarias al Señor. Así que, desde el primer día del séptimo mes, los israelitas comenzaron a presentar holocaustos al Señor, aunque los cimientos del templo del Señor no habían sido puestos todavía. Pagaron a albañiles y carpinteros y proporcionaron comida y bebida y aceite de oliva a los habitantes de Sidón y Tiro, para que trajeran troncos de cedro del Líbano a Jope por mar, tal como había autorizado el rey Ciro de Persia. En el segundo mes del segundo año después de llegar al templo de Dios en Jerusalén, Zorobabel, hijo de Sealtiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los que estaban con ellos, los sacerdotes, los levitas y todos los que habían regresado a Jerusalén del cautiverio, comenzaron la obra. Pusieron a los levitas de 20 años o más a cargo de la construcción del templo del Señor. Jesúa y sus hijos y parientes, Cadmiel y sus hijos, los descendientes de Judá, los hijos de Genadad, y sus hijos y parientes, todos ellos levitas, supervisaban a los que trabajaban en el templo de Dios. Cuando los constructores pusieron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes vestidos con sus ropas especiales y portando trompetas, y los levitas, los hijos de Asaf, portando címbalos, todos ocuparon sus lugares para alabar al Señor, siguiendo las instrucciones dadas por el rey David de Israel. Cantaron con alabanza y agradecimiento al Señor. Dios es bueno, porque su amor fiel a Israel es eterno. Entonces todos los presentes dieron un tremendo grito de alabanza al Señor, porque se habían puesto los cimientos del templo del Señor. Pero muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia más antiguos, que recordaban el primer templo, lloraron fuertemente cuando vieron los cimientos de este templo, aunque muchos otros gritaron de alegría. Sin embargo, nadie podía distinguir los gritos de alegría de los gritos de llanto, porque todos hacían mucho ruido.
tanto que se oía a gran distancia. Bienvenidos, queridos amigos, al comentario de Reavivados por su palabra. El capítulo 3 de Esdras nos habla de la restauración del altar y del culto, así como la colocación de los cimientos del templo. Por tanto, fueron momentos memorables y de muchas emociones. Vamos a ver 3 lecciones para nuestras vidas. En primer lugar, la misión no solo avanza con planes, sino con la acción que lleva a la adoración. Muchas veces se conoce la frase, hablar es fácil, pero hacer es difícil. Y lo mismo también sucede en la vida cristiana. Es fácil planear, decir que ahora voy a ser una buena persona, voy a cumplir los mandatos de Dios, voy a entregarme completamente a Dios desde mañana, desde la siguiente semana, desde tal fecha, y luego viene el día y no es así. Por eso requiere acción. No postergues las decisiones, empieza a hacerlo cuando ya puedas. Y si desde ahora puedes, empieza hoy mismo a volver al Señor. Porque lo primero que necesitas es la voluntad y ya tienes la voluntad. Lo demás Dios irá colocando en el camino de tu preparación. Vamos a ver qué dice el verso número 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadat, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Noten, lo interesante es que empiezan a hacer los planes para para la edificación del altar y justamente empieza, dice una palabra interesante, que es que se levantaron. Y esa palabra se levantaron, aunque no usamos mucho en nuestro contexto actual, cuando veas que en la Biblia aparece esto, quiere decir que se pusieron en marcha, empezaron a la acción, se pusieron manos a la obra, tomaron parte activa en algo, se levantaron. Y eso es lo que debemos de hacer. De repente estás lejos de Dios, haz ahora pues la decisión y la acción de volver a Dios. No solamente digas voy a volver a Dios algún día, me entregaré al Señor algún día, porque ni siquiera sabemos cuál es ese día y ni siquiera sabemos si llegaremos con vida a ese día, porque la vida es frágil. Entonces no procrastinemos aún más, sino elijamos servir al Señor. Elijamos tener una comunión personal con Dios ahora, ya. No dejes para mañana, para el siguiente sábado, para fin de mes, cuando termines de graduarte, cuando termines este proyecto, etc. Hazlo ahora. Por eso dice la Biblia, hoy es el día de buenas nuevas, hoy es el día de salvación. Porque nadie tiene asegurado el mañana. Vamos a la segunda enseñanza. El miedo no puede ser excusa para detenernos. Avancemos hacia arriba y adelante con Cristo. El verso 3 dice, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Ellos tenían miedo, principalmente por la gente de ese lugar. Antes habitaban, pues ellos, ¿no? El pueblo de Israel. Y ahora que se habían ido cautivos,
Ya estaban ya 70 años desde el primer cautiverio y 50 años desde que habían destruido el templo de Jerusalén. Entonces la gente pagana ya había ocupado esos lugares porque recordemos que los habían llevado a todos. Entonces otra gente había ocupado esa región y seguramente tenían miedo de que ellos reclamen esa región, esas tierras. Hay algo interesante aquí. Cuando Dios dirigía al éxodo, dice que las naciones temblaron, tuvieron miedo de Israel que se aproximaba, porque decían Dios les ha dado estas tierras de Canaán y nos van a desaparecer a nosotros. Y era real. Dios condujo los caminos para que su pueblo sea un pueblo próspero en aquellas tierras, y los pueblos de aquel lugar tenían miedo del pueblo de Dios. Ahora en esta situación, ¿qué pasa? Pecaron, fueron cautivos y gracias a Dios, porque él mismo también dio la profecía de los 70 años que duraría el cautiverio, que está escrito en el libro de Daniel. Y en todo ese tiempo pues había sido ocupado por otras personas. Ahora ellos tenían miedo de esas personas. Mira lo que hace el pecado. Altera los planes de Dios. Altera el plan original. Y en lugar de que las demás naciones tengan miedo, ahora ellos están con miedo, construyendo el altar, el nuevo templo. Pero lo interesante es aquí que aún con miedo empezaron la obra. ¿Te imaginas que hubiesen esperado hasta que hubiesen estado seguros, hasta que se hubiera acabado el miedo? Tal vez nunca hubieran empezado. Y muchas veces en nuestra vida pasa eso. Tenemos planes, proyectos, pero tenemos miedo de fracasar, miedo de que nos vaya mal, miedo de que nos roben, miedo de que Dios no nos bendiga, miedo de haber tomado una mala decisión, miedo de las personas, miedo del futuro, miedo del pasado, del presente, en fin, miedo. Y olvidamos que el Señor nos dijo, mi paz les doy, mi paz les dejo, no como la del mundo. O lo que dice Pablo, justificados pues para con Dios tenemos paz, que es lo contrario del miedo. Otra vislumbre que nos recuerda esto es Adán y Eva. Ellos estaban en perfecta armonía con Dios, pero cuando pecaron, Dios los buscó y ellos se escondieron y dijeron, nos escondimos porque tuvimos miedo. El miedo terrible nunca nos soltó. Por eso, querido amigo y amiga, empieza los proyectos en el nombre del Señor si es que todo marcha de acuerdo a su voluntad, todo el plan fue hecho de acuerdo a lo que Él quiere. No tengas esa inseguridad. Podría decirte no tengas miedo, pero ahora te diré, aun si tienes miedo, sigue adelante, no esperes que el miedo desaparezca. Por lo general será al revés, el miedo desaparecerá cuando tú lo enfrentes, cuando tú des el primer paso. Entonces, el miedo será contagioso. Ten mucho cuidado con ello. Muy bien, vamos con la tercera enseñanza. La alabanza a Dios debe ser enfocada en la misericordia y el amor de Dios. Vamos a ver qué dice el verso número 11. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Dios, o la casa de Jehová. Entonces, ¿qué vemos en estos versículos? Que cantaban, alababan y daban gracias. Y eso se enfocaba en el amor de Dios, porque ahí está el por qué.
porque Él es bueno, porque siempre es su misericordia sobre Israel. Por lo menos esas dos cosas. Dios es bueno y se preocupa por sus hijos. A pesar de que han caído, a pesar de que tienen faltas, busca restaurarlos de alguna u otra manera, porque son suyos, porque pagó un precio alto. El Señor Jesucristo pagó un precio muy alto por ti. Queridos amigos, alaba al Señor, alaba por su amor, alaba por sus bondades, alaba por todas las bendiciones que recibiste, todas las bendiciones que habrá. Todo es perfecto. Querido amigo y amiga, alaba al Señor con cantos, con himnos, que son oraciones al Señor. Pero siempre guarda por lo menos una o dos o tres alabanzas en el corazón, de tal manera que un día cuando no tengas el texto, cuando no haya alguna ayuda, como la tecnología, puedes repetirlo de memoria, pero alaba. Los conquistadores tienen en su ley una frase muy interesante: tener una canción en el corazón o guardar una canción en el corazón. Los cantos son una excelente práctica para guardar verdades en el corazón, que de otra manera tampoco los alcanzaríamos. Por eso canta, canta a Dios, canta su misericordia, canta su amor. Finalmente, la aplicación para nuestra vida sería lo siguiente: no permitas que tu adoración a Dios se mantenga inactiva. Restáurala pronto. La vida espiritual es riesgosa cuando procrastinamos, cuando dejamos para más adelante, cuando decimos la siguiente semana con fuerza, el próximo mes allí sí con muchos ánimos. Es peligroso. Tal vez la próxima vez tus ganas se habrán ido por completo. Tal vez al próximo mes alguna urgencia alteró el plan y no se pudo. Mantén una espiritualidad activa, permanente. Si por alguna razón caíste, te decepcionaste de ti mismo, de ti misma, vuelve a levantarte nuevamente. El Padre dice que te ama. La Biblia dice que te ama. No es rencoroso, no es orgulloso, que no olvida, que nunca más quieres hablar. Por favor, confía en el Señor, en su gran poder. Ahora vamos a culminar realizando una oración. Por favor, acompáñame. Querido buen Dios, gracias te damos por tu palabra, que vivimos en un mundo gnóstico, un mundo que no desea creer, un mundo que tiene que ver para creer, pero en ti confiamos, Señor, y queremos adorarte por la fe. Queremos, por favor, oh Señor, que nos guardes en este día, que nos libres de todo tormento. Por favor, oh Señor, gracias. Padre amado, guárdanos en este día con tu gran poder. Oramos, suplicándote en el nombre de Jesucristo. Amén.